la inseguridad ciudadana, de este plan que ha anunciado el gobierno y esta ley que entraría en vigencia, según señaló Gerí, contra las extorsiones y el sicariato. Bueno, para hablar del tema tenemos una entrevista ahora vía Zoom con Juan Carlos Liendo. Él es exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia. Señor Liendo, ¿cómo está? Buenos días. Un segundito, Carlos, ¿puede ajustar esto? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Sí. Perfecto. Sí. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Carlos. Un gusto saludarte y un gusto estar en el programa. El presidente Gerí ha anunciado ayer que el día lunes, a más tardar, va a entrar en vigencia una ley contra extorsión y sicariato, ¿no? Esto entiendo que se trata más de beneficios para aquellas empresas que son víctimas de estas bandas criminales. Por otro lado, también ha anunciado, bueno, ya había anunciado hace varias semanas que entraría este mes en operaciones un plan, una estrategia para combatir la inseguridad ciudadana. Vemos que pasan los días y esto no aparece. ¿Cuál es su análisis del tema y si cree que le va a bastar a este gobierno, a lo que le queda, para mostrar resultados positivos respecto a la seguridad ciudadana? Bueno, en primer lugar, una solidaridad permanente y muy profunda con los transportistas que son víctimas diarias de asesinatos. O sea, no es que pasa un día o dos, es diaria los asesinatos a los choferes del sistema de transporte público en Lima, afectando no solamente a sus familias, sino también a los usuarios del sistema y generando el caos en la ciudad. O sea, aquí mi solidaridad completa y mi identificación con el sufrimiento de las personas que no tienen quien las defienda, en primer lugar. Con respecto a las medidas que anuncia el presidente, lamentablemente tengo que opinar que el presidente está haciendo un esfuerzo muy grande para demostrar que es incompetente para luchar contra la inseguridad. No es la persona ni siquiera adecuada. El presidente demuestra no tener capacidades para comprender, menos para dirigir la lucha contra un fenómeno criminal. Y es la excusa perfecta para los responsables operativos en el sector seguridad, en el sector de la defensa del país, que corren al ritmo de un presidente que no entiende el problema y no tiene capacidades para enfrentarlo. Las medidas de alivio temporal, más que nada de carácter pecuniario, las reformas propuestas de considerar al sicariato como sujetos de un seguro para que las personas víctimas de la extorsión reciban asistencia del Estado, solamente va a terminar empoderando al crimen y haciendo crecer al número de personas que, con razón o sin razón, se presenten como víctimas de la extorsión. Este no es un problema solamente de alivio o de soluciones temporales. No, el aliviar a las personas no está combatiendo la raíz del crimen y ese es el principal problema. Ahora, usted mencionaba que él no tiene digamos que está demostrando que no está a la altura, no tiene la capacidad para resolver el problema. La gente que lo rodea, ¿no? Entendemos gente vinculada al tema de seguridad, ministro del Interior, ¿demuestra que tampoco está a la altura? Bueno, también es una consecuencia lógica, porque están aplicando la misma receta. Es la misma receta fallida de los estados de emergencia, es la misma receta fallida de combatir el crimen contra el transporte reduciendo papeletas, dando beneficios tributarios. O sea, no se enfrenta directamente al crimen. La policía hace un enorme esfuerzo, pero sin liderazgo y sin voluntad política, sin conocimiento. Entonces los resultados son nulos y el crimen termina empoderándose. Entonces, el problema no solo es la policía o el crimen, el principal problema es la capacidad política y la idoneidad, porque si hay gente capaz, idoneidad de quienes son los responsables, no políticos, operativos, de combatir al crimen de una manera fallida, aplicando las mismas recetas. Entonces, la ciudadanía, el sistema de transporte, se encuentra entrampado y estas nuevas medidas de seguridad son solo un nuevo aliento para después hacer una nueva huelga de aquí a 3 semanas, 4 semanas, peor aún en un escenario electoral, donde el crimen se está apoderando de la ciudad.
Ahora, Y ese es el gran problema, ¿no? haciendo este análisis que realiza, ¿no? Y hablamos del tema electoral también, ¿podemos prever que la situación no va a cambiar en este año? Efectivamente, en lo que va el año, por lo menos hasta el cambio de gobierno, sea quien fuera el nuevo gobierno, va a tener el problema mucho más difícil para solucionarlo. Se está empoderando el crimen mientras los políticos miran para otro lado. No solamente es el presidente, ¿ah? Es todo el poder ejecutivo, todo el poder legislativo, en su conjunto. Hay personalidades buenas, ¿no? El poder judicial, el Ministerio Público, todos miran por otro lado. No hay quien proteja, no solo a los transportistas, sino a las personas que día a día en la ciudad de Lima corren el riesgo de fallecer por una bala perdida. Entonces, aquí el problema es muy grande. Va a tener que esperarse al próximo gobierno y al resultado de las elecciones. Ante la incapacidad, la incompetencia que evidencia no solo el presidente, sino su equipo de trabajo y todo el sistema político en general. Ahora, si hablamos que en este gobierno demuestra incompetencia y el próximo tiene un duro trabajo para realizar, para enfrentar esto, la ciudadanía pide resultados, ¿no? Por un lado está una persona que entró como Gerí, que mostró un cambio respecto a Dina Boluarte, un cambio en comunicación, ¿no? Se mostraba mucho más cercano, pero quedó ahí, ¿no? Y parece que queda ahí. Ahora, el próximo gobierno, ¿por dónde cree que debe ir esta estrategia para combatir la delincuencia? Pareciera un tema difícil de abordar porque se ha intentado, parece, de diversas formas, al parecer, dadas los resultados no adecuadas, pero ¿hay forma de enfrentar esto, digamos, poner un plazo y decir, ya, mira, yo entro al gobierno y a fin de año voy a tener una mejora? ¿Se puede poner este tipo de plazos respecto a inseguridad? Sí, totalmente es posible. Incluso este gobierno tiene una enorme oportunidad para sentar las bases reales de la respuesta al problema y hacer que el próximo gobierno continúe, porque aquí se enfrenta el crimen. Mira, estamos pasando en términos de generar noticia del gato run run a toda máquina. Y tenemos 5 años que estamos entre gato run run y a toda máquina. O sea, así nos enfrenta el problema. En la dimensión política pasamos del sombrero de Pedro Castillo a la capucha de Gerí. Pasamos de Zarratea al Chifa. Y eso es toda la prioridad del gobierno y de los poderes fácticos en los últimos 5 años. Cuando sí hay posibilidades de respuesta, hay gente capacitada, hay mecanismos constitucionales y legales e institucionales para hacerlo. Entonces, y aquí yo soy claro, y lo hemos dicho más en una oportunidad, Carlos, hay una sola salida: considerar este tema como un problema de seguridad nacional, no un problema de emergencia policial, no con una visión que se necesita de seguridad ciudadana, pero que no es de seguridad ciudadana en su conjunto. Sí se pueden cambiar las cosas y te doy, digamos, el detalle simple y pequeño. Quien habla es parte del equipo de trabajo del general Williams, postuló a una diputación por Lima, y este problema sí está estudiado y hay medidas inmediatas para hacerlo. Este problema no se va a solucionar en 5 días, en 15 días, pero sí se necesita un shock de seguridad de 6 a 9 meses, con medidas drásticas y firmes, detenciones masivas, con penas agravadas, jueces y fiscales sin rostro, juicios sumarios, centros de detención temporal masivas, tipo prisionero de guerra, solo para empezar, de acuerdo a la Constitución y las leyes, por un periodo de 6 a 9 meses. Esto está estudiado, sí se puede hacer. Está de acuerdo a la Constitución, a las leyes, se respetan los derechos humanos, se hace rendición de cuentas, transparencia. Es posible para después, en el mediano plazo, hacer las reformas como la transformación total de la policía, la creación de una policía de la ciudad de Lima, activar un cuerpo de detectives nuevos que no se tiene, para tener una policía que nos sirva en los próximos 100 años. Se necesita una reconfiguración total. Reformas en el Ministerio Público. Ahora tienes jueces que no hacen caso al Tribunal Constitucional. Mira, tenemos jueces que no cumplen las leyes. Entonces, si tenemos jueces que no quieren cumplir las leyes,
no le hacen caso al Tribunal Constitucional, no se puede combatir ello. El sistema penitenciario quebrado, el sistema de inteligencia irrelevante que no funciona. Entonces, eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Se necesita un shock de seguridad de 6 a 9 meses. Un plan de mediano plazo que existe para hacer estas transformaciones y hacer los ajustes, y una consolidación de 2 años. En 5 años salimos del crimen, tenemos una nueva policía y un país más seguro y acogedor. Depende de las elecciones, Carlos. Claro, claro, ahí está la responsabilidad del elector. Ahora, señor Lindo, usted nos cuenta que está yendo como candidato a diputado por Avanza País. Exacto, con el número 4 por Lima. Ahora, y está yendo de la mano con el general Williams. Ahora, la pregunta va por ahí. ¿Considera que el país, digamos, la ciudadanía, ve con buenos ojos la presencia de una persona militar, un personaje militar, en un alto cargo como la presidencia? Digamos, si en el Congreso los mismos congresistas miran como cierto recelo a un miembro de las Fuerzas Armadas que entre y se siente en una curul para afuera, el ciudadano, también puede verlo así, subestiman mucho, ¿cree usted, a los miembros de las Fuerzas Armadas? En definitiva, y esto es producto de una narrativa que tiene 25 años. Mira, mi generación derrotó a Sendero Luminoso y al MRTA. Enfrentamos la paz con Ecuador y entregamos un país pacificado. Mira, sin huelgas, sin delincuentes, sin secuestradores, sin asalto a bancos el año 2000. Después ha venido una campaña de difamación y persecución política contra los militares, principalmente contra el ejército. O sea, es fatal. Mira, acusaciones de delitos de lesa humanidad. Cuando en ninguna organización internacional, ninguna corte internacional, ningún organismo supranacional dice que en el Perú ha habido delitos de lesa humanidad. Y tienes tú casos que han sucedido hace 40 años que los reabren 3, 4 veces. Bueno, ese es todo un tema de narrativa. En cuanto a la figura del general Williams como militar, para la presidencia, digamos, ¿qué es lo que se necesita? Y yo, en este caso, también militar, porque participo en política, ¿no? Tenemos que reconocer 2 cosas aquí, 2 cosas. Primero, que hay un rechazo generalizado a todo lo que es el sistema político. La gente está harta de la política, justificadamente. Generaciones de políticos en los últimos 25 años plagadas de corrupción, de oportunismo, come pollo, vende humo, corta uña y todo lo que se te puede imaginar. Más el financiamiento de organizaciones relacionadas con el crimen de campañas políticas. La política en el Perú está desprestigiada. Y entonces aquí viene, ¿no? La población, ¿por quién debe votar si está desprestigiada la política? Por la persona, una persona que tenga trazabilidad en su conducta, que sea seria, que demuestre experiencia, solvencia. En este caso, el general Williams no es una persona desconocida, es el comandante de la operación Chavín de Huanta. Tiene un perfil político muy singular, que en el Congreso apuntó al consenso, eso es cierto, pero también tiene la firmeza de tomar decisiones para enfrentar situaciones de crisis. Ya lo conozco, no solo personalmente, es uno de los militares más prestigiosos, con mayor liderazgo en los asuntos de defensa y seguridad nacional. Entonces, ahí tienes la magia de la democracia. O votas por un... A ver, todo el mundo sabe qué esperar de Keiko como política. Ya la conocen. Todo el mundo sabe qué esperar del señor Acuña. Todo el mundo sabe qué esperar del señor López Aliaga. Pues son políticos conocidos. El general Williams. Miren su desempeño en el Congreso y evalúen. Miren la persona, la personalidad, la trayectoria y la proyección de su equipo. Eso es a lo que yo apunto. Claro. La votación no debe ser por propuestas o ideas. Mira lo que digo, porque propuestas hay miles. La votación debe enfocarse en personas y en el sentido común de la población, de a quién eligen para solucionar el problema de la seguridad. Es por eso yo que me he metido en política, porque hoy la prioridad es la defensa del país, pero se necesitan votos, claro. Se necesita legitimidad para poder actuar. Si votan por un nuevo sombrero, por una capucha, por un lápiz, ¿no? O por un nuevo oportunista, vamos a estar fregados.
Si se votan por partidos fuertes que ya han estado, que manejan el país y que son socios del gobierno, como Fuerza Popular, como el señor Acuña y Perú Libre, vamos a tener más de lo mismo. Por eso, el general Williams, sin ser un político tradicional, no es un desconocido, es un político joven, con mucha potencia y un equipo muy decidido a jugársela por el Perú. Eso es lo que tenemos, Carlos. Ahora, ¿cree que el ser congresista, el haber sido presidente de la mesa directiva en algún momento, sea una mochila más que un beneficio? Definitivamente que sí. Eso nadie lo puede ocultar. No por la persona, sino por la imagen del Congreso. Claro, hacia esa me pregunta, claro. En la persona, una persona sumamente respetable, así como hay otros congresistas muy respetables, Adriana Tudela también, por ejemplo. Pero la política es la política es lo que hay. Y se necesita gente de experiencia en el Congreso, pero respetable. Lo malo es que, en términos de rechazo, las personas descalifican totalmente al Congreso, a cualquier congresista. En este caso, el general Williams, y en lo personal yo me aproximo hacia él, es una de las excepciones, y por eso es que yo me he integrado a su equipo. Entonces, esas excepciones te dan la experiencia de conocer cómo actúa el general Williams en política, y eso es trazable, no hay cuestionamiento. Claro. Y cómo proyectar su potencia de oficial general, jefe de la operación Chavín de Huántar, para hacerse cargo ahora de una situación sumamente crítica. El general Gerí no va a bailar, no va a cantar, va a resolver los problemas. Ese es el punto, Carlos. Y esta firmeza de la que usted resalta en Williams, ¿considera que no ha existido en los últimos presidentes? Centrémonos en este gobierno, los tres últimos presidentes que pertenecen a un mismo gobierno. ¿No ha existido durante estos años esta firmeza? No, absolutamente. Ha existido, primero con Castillo, una pérdida del rumbo, no sabía si el pollo estaba vivo, estaba muerto. Un gobierno que sobre esa base intentó la torpeza que causó muertes, de intentar un golpe de Estado. Una señora totalmente frívola, que solamente ha respondido a grupos de interés de poder, que ya el país no la soportaba, sinceramente, o sea, menos 0%, o sea, no tenía un ápice de apoyo. Y un joven muchacho que puede demostrar energía, agilidad, cae simpático, baila bonito, al menos su doble baila, ¿no? Tiene un doble que baila bonito, pero que en términos concretos está demostrando una total incompetencia para ser un presidente de transición. Eso es lo que tenemos. Firmeza por ningún lado. Ayer escucho lamentablemente al presidente para decir, sí, vamos a sacar nuevas leyes para ahora sí que se cumpla el tema de respetar de que no pueden ir dos personas en una moto, los vamos a multar. O sea, viven en otro mundo. O sea, viven en otro mundo. No solo no vio firmeza en estos últimos gobiernos, están caracterizados por la incompetencia y la frivolidad. Y claro, también posiblemente por la corrupción. Tenemos que votar por lo contrario. Claro. Ahora, para ir terminando, señor Liendo, usted ahora, siempre que hemos conversado con usted, hemos hecho un análisis básicamente de la seguridad, pero también hablamos sobre el tema de elecciones y cómo se creía que se iba a desarrollar la campaña. Ahora usted está dentro de esta campaña, ¿no? Forma parte de la misma. Cierto. Desde adentro, ¿qué espera de esta campaña? ¿Cómo se va a desarrollar? Estamos a 3 meses de las elecciones, menos de 90 días, y seguramente, hablando figurativamente, va a correr sangre también, ¿no? Bueno, va a ser una campaña sumamente caótica. A ver, mira, la guerra es la continuación de la política por otros medios. La guerra es mi profesión. Entonces, lo que encuentro en primera vez involucrándome en una campaña es caos generalizado. Mira, en todos los partidos, A ver, te voy a hablar de mi partido. En todos los partidos, caos general en términos de lo que te imaginas cómo debe ser la conducción política de una campaña o del Estado. Hay un caos. Tengo la ventaja y por lo menos la tranquilidad de que el componente de la visión militar
de Williams y su equipo está dando orden en este mundo caótico y se están tomando acciones sumamente razonables y predecibles a nivel planeamiento militar. Mira lo que te digo, ¿eh? O sea, no es una campaña militar, no lo es, pero sí tiene un carácter de orden y de jerarquía. Hay una jerarquía que se está empoderando y se respeta en el presidente del partido. Hay una jerarquía sobre el candidato y todos se están alineando. Es difícil en un mundo caótico, entonces para mí es muy grato participar en esa dinámica, ¿no? Segundo, el tema es complicadísimo al punto de vista seguridad. O sea, conforme se avance la campaña, a ver, la cantidad de partidos y de dinero, porque el Perú vive una época de las mayores épocas de riqueza en el mundo. El problema del Perú es la riqueza hoy, ¿no? O sea, los pobres es porque no se administra bien la riqueza. Entonces, hay un enorme número de candidatos electorales, 32 hasta ahorita partidos presentando presidentes, que hace imposible satisfacer todas las expectativas. Es imposible. Entonces, gane quien gane las elecciones, los insatisfechos van a ser más numerosos y más fuertes que el gobierno. Y se van a juntar todos los insatisfechos con justa razón, porque han apostado por una campaña con expectativas que no alcanzaron, para hacerle ese apanado del colegio al nuevo gobierno. Entonces, se necesita no solamente un gobierno fuerte, sino un gobierno con el temple, la prudencia, para manejar un escenario caótico, que va a ser el producto de las elecciones. Y también la violencia que va a haber en campaña, porque el crimen también pone sus candidatos. Y esto se va a ver mucho en provincias, en las zonas más alejadas. Esperemos que no escale a mayores. Claro. Pero es esta campaña caótica y sin seguridad, ¿no? O sea, sin que el gobierno pueda controlar. Si no puedes controlar el transporte público, ¿cómo vas a controlar una campaña electoral? ¿Cómo le vas a dar seguridad? Es un tema bien complicado. Claro. Señor Rino, la última. Usted hablaba de este gran porcentaje de insatisfechos, ¿no?, que hay en las elecciones. ¿Considera usted que en una segunda vuelta gana mucho más fuerza o la definen los insatisfechos? Definitivamente. Mira, en la primera vuelta, como pasa, la gente va a votar por su candidato. Y en la segunda vuelta, la gente va a votar contra quien le lleva bronca. O sea, en la primera vuelta es un diseño de apostar por algo que yo quiero. Pero como la mayoría va a estar insatisfechos, va a definir por el candidato que genere menos bronca. Entonces, ahí todos sabemos que Keiko es la candidata favorita para perder en segunda vuelta. Sí, sí. Acuña también la endosaría de inmediato. Posiblemente López Aliaga. Entonces, si entre ellos tres hay una segunda vuelta, eso va a ser terrible, ¿no? Pero en Avanza País estamos convencidos de que con los ajustes necesarios y el desarrollo de una campaña que va a tener que apuntar por el sentido común, vamos a estar más allá de la segunda vuelta y ahí sí se va a poner interesante las elecciones. Bien, ha sido un gusto conversar con usted, bueno, y le deseamos éxitos en esta campaña que usted la ha descrito como caótica desde el punto de vista de los partidos políticos, bueno, y este caos ojalá no se traslade al electorado, ¿no? Que se prepare, que se documente y que, bueno, vote por quien en verdad cree que le va a dar mejores resultados, ¿no? Estamos en manos de los políticos. Ha sido un gusto. Exactamente, Carlos. Si me permites, solamente un llamado al sentido común de las personas. O sea, aquí yo no voy a pedir vota por mí y toda la cuestión. No, las personas deben votar con el sentido común y deben discutir en casa. Las elecciones deben darse en casa con el mamá, la papá sentados y haciendo un voto de sentido común patriótico, de amor por el Perú. Que voten por el mejor candidato que crean, más allá de los TikTok, los bailes, del floro que yo podría dar incluso. No, que se discute en casa quién es el candidato más adecuado y eso va a ser lo mejor para todos los peruanos. ¿Sí? Muchas gracias, Carlos. Bien, que tenga buen día. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Juan Carlos Liendo, exdirector nacional de inteligencia y también candidato a diputado por Avanza País, ¿no? Él señalaba que hay que tener sentido común para votar, ¿no? Pero hay muchos que dicen que el sentido común es
menos común de los sentidos, ¿no? Hay que documentarse, hay que hablar mucho en casa sobre esta campaña y bueno, también es preocupante lo que señalaba, ¿no? Lo que se viene en las elecciones, la falta de firmeza que han demostrado nuestros últimos presidentes, incluido Gerí, según la óptica de Liendo, todo eso nos ha llevado a donde estamos, ¿no? Aprendamos a votar, a elegir mejor y sobre todo el tema de la seguridad, que es fundamental, ¿no? Vamos a vivir una campaña completamente distinta, más de 30 candidatos a la presidencia, miles al Parlamento, y en medio de esto hay una inseguridad que golpea a nuestra ciudad y que parece que no tenemos las herramientas o al menos la estrategia para enfrentarla y salir de ella. Muy complicado lo que se viene en los próximos meses en nuestro país. Bueno, muestra de ello ha sido el día de ayer este paro de transportistas que están hartos de ser blanco de extorsionadores y sicarios. Todos los días, casi todos los días, se producen atentados contra empresas de transporte. Pues ya hay varios muertos en lo que va del año, estamos solamente a 15 días de haber iniciado el año y hay algunos muertos de este gremio. Ojalá que este plan que ha anunciado el presidente Gerí tenga resultados y siente bases para un próximo gobierno. Complicado porque parecieran que están más preocupados en la exposición que en tomar medidas firmes y que tengan resultados positivos.